Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Patriarca Latino de Jerusalén afirma que la comunidad internacional tiene el deber de velar por la misión universal de la Ciudad Santa y alienta a los cristianos a ser signo de esperanza en medio de la guerra. Mientras tanto, Irán se abre a negociar la reapertura del estrecho de Ormuz en medio de la creciente presión internacional tras la reclamación de más de 90 países que reabra este paso sin trabas. Y en España hoy se cumple un año del apagón sin que todavía se hayan dado explicaciones sobre sus causas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. El Papa León XIV anima a los sacerdotes diplomáticos a cultivar su vocación al servicio de la paz, la verdad y la justicia. La Iglesia en Colombia celebra la Semana Nacional de Oración por las Vocaciones. La Conferencia Episcopal Española elabora materiales para preparar la visita del Papa León a nuestro país. Cáritas Diocesana de Madrid presenta su nueva campaña para favorecer el empleo. Escala la tensión entre Ucrania e Israel por un buque con grano robado. El acusado del tercer ataque contra Donald Trump afronta 3 cargos federales mientras avanza la investigación. En España, el Congreso vota esta tarde la prórroga de alquileres con una mayoría a favor para derogar el decreto del Gobierno. El paro sube en 231.000 personas entre enero y marzo, su mayor alza desde el año 2013, y se destruyen 170.000 empleos. Y en deportes muere Moncho Monsalve, leyenda del baloncesto español. El Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzabal, ha subrayado que la ciudad de Jerusalén no es botín de guerra, sino patrimonio de la humanidad. Así lo ha expresado en una carta pastoral que ha publicado, en la que reflexiona sobre la misión de la Iglesia en Tierra Santa en medio de la guerra. Con el título "Regresaron a Jerusalén con gran alegría", aborda el impacto de los atentados terroristas de Hamás en el año 2023 y propone un camino espiritual, pastoral y comunitario para los cristianos que viven en la región. Entre otros aspectos, el purpurado afirma que el corazón del mundo está en Jerusalén. Recuerda que millones de peregrinos llegan cada año a la Ciudad Santa y que su ausencia reciente, debido a la guerra, evidencia su importancia universal. De este modo, asevera que Jerusalén no pertenece a nadie exclusivamente, sino que pertenece a todos, y así añade que lo que ocurre en esta ciudad afecta a miles de millones de creyentes. Por ello, el cardenal Pizzabal señala que la comunidad internacional tiene el deber de velar por la misión universal de Jerusalén. Advierte también de la pérdida de sentido de conceptos como diálogo, justicia o derechos humanos que hoy parecen, afirma, vacíos frente a la violencia. Frente a este panorama, el patriarca propone una visión inspirada en la Biblia, en la que Jerusalén aparece como una ciudad abierta llamada a acoger y reconciliar. Desde esta perspectiva, subraya que la vocación de la Ciudad Santa es terapéutica, sanar al mundo. Asimismo, el cardenal Pizzabal insiste en que los cristianos no son una parte neutral del conflicto, sino que están llamados a ser sal, luz y fermento desde dentro. Y a pesar del contexto dramático, el Patriarca de Jerusalén invita a no caer en el escepticismo ni en la desesperanza. A su juicio, la pregunta no es cómo escapar del conflicto, sino cómo vivir en él como creyentes, con la oración como el corazón que mantiene viva la comunidad.
El patriarca latino de Jerusalén concluye confiando este camino a la intercesión de la Virgen María y recordando que incluso en medio de la guerra, la Iglesia está llamada a ser signo vivo de esperanza. Y mientras tanto, el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel se encuentra en una encrucijada diplomática, con reportes que apuntan a una posible apertura de las negociaciones sobre el control del estrecho de Hormuz. Tras los intensos bombardeos y tensión ininterrumpida desde principios del mes de marzo, el régimen iraní parece evaluar un cambio de postura ante el aislamiento internacional que sufre. La escalada bélica que tuvo como punto de inflexión la ofensiva coordinada de principios de marzo ha transformado el mapa geopolítico de Oriente Próximo con grandes consecuencias humanitarias y económicas. A pesar de que los planes de paz impulsados por el gobierno de Trump no han logrado un cese definitivo de hostilidades, Washington insiste en mantener la estabilidad del tránsito marítimo en el Golfo. Y mientras tanto, en el terreno diplomático se han producido contactos incipientes entre las partes involucradas para buscar una salida al enfrentamiento que también afecta al Líbano. Aunque la tensión sigue latente y las amenazas de represalias se mantienen vigentes, los observadores internacionales ven en esta voluntad de diálogo un primer síntoma de agotamiento en ambos bloques. La situación sigue siendo crítica y cualquier cambio en las rutas de suministro energético por Hormuz podría alterar el mercado global en las próximas semanas. Seguiremos informando sobre esta red de negociaciones y las reacciones de las potencias en la región en este nuevo escenario de incertidumbre. Y en este contexto, casi un centenar de países, incluido España y también Estados Unidos, a los que se ha sumado la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, han reclamado la apertura sin trabas ni tasas de tránsito del estrecho de Hormuz, atribuyendo repercusiones globales a acciones iraníes y sin aludir al bloqueo impuesto por Estados Unidos a buques provenientes de puertos iraníes. En el comunicado, los 96 países y organizaciones firmantes argumentan que el cierre del estrecho de Hormuz y la continuación de los ataques en él constituyen una amenaza para la seguridad internacional y para los derechos y libertades de navegación, reclamando el libre tránsito por el citado paso como un pilar fundamental de la seguridad y de la prosperidad mundial. Así, los líderes de la rica Alianza Petrolera del Consejo de Cooperación del Golfo celebrarán hoy una cumbre de emergencia para abordar la crisis provocada por la guerra en esa región y sus futuras relaciones con Irán tras los ataques de este país contra sus territorios y el bloqueo del estrecho de Hormuz. La cumbre tendrá lugar en la ciudad saudí de Jeddah, en la costa del Mar Rojo, donde los jefes del Estado de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omán y el anfitrión Arabia Saudí tratarán las repercusiones de las agresiones iraníes. Y en España hoy se cumple un año del histórico apagón que dejó a más de 50 millones de habitantes de nuestro país sin luz, electricidad, cobertura telefónica e internet durante horas y que causó al menos la muerte de 5 personas. Sin embargo, 12 meses después, ni el Gobierno, ni Red Eléctrica, ni las compañías implicadas han dado explicaciones sobre la causa real del incidente más grave que ha sufrido un sistema eléctrico europeo en las últimas 2 décadas. Todas las investigaciones realizadas durante este año concluyen que el suceso se debió a un problema de tensión provocado por un fallo multifactorial. Se excluye, por tanto, la posibilidad de un ciberataque. Sin embargo, ninguna de las partes implicadas ha admitido errores o responsabilidades. Red Eléctrica, que es el operador del sistema eléctrico español, recalca que el apagón se podría haber evitado si las centrales, con obligación de aportar capacidad de control de tensión, no hubieran incumplido sus funciones. Por su parte, las compañías eléctricas critican la actuación de Red Eléctrica, denunciando que ya se habían detectado fluctuaciones antes del apagón y que el organismo estatal no había desplegado recursos para evitar posibles caídas. El pasado 17 de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia anunció que habría 56 nuevos expedientes sancionadores a varias empresas energéticas, aunque destaca que esto no implica que fueran estas compañías las culpables del apagón.
Por su parte, el Gobierno niega que existiera ningún tipo de alerta previa que revelara la posibilidad de un fallo en el suministro de electricidad. Sin embargo, desde el 23 de marzo, la comisión del Senado que investiga este incidente se encuentra investigando un total de 17 conversaciones que evidencian que precisamente Red Eléctrica sí detectó días antes del apagón que la red sufría desequilibrios críticos. El líder del Partido Popular ha condenado hoy esta ausencia de explicaciones y señala como responsables a la presidenta de la Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a la ex vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, a la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, y, por extensión, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y mientras tanto, la factura de la luz se ha encarecido un 13% en este último año, principalmente por la serie de medidas que Red Eléctrica ha tomado para reducir la posibilidad, afirma, de que un incidente de esta magnitud se repita. Las centrales nucleares y las plantas de gas están operando a un ritmo más alto para que exista una mayor presencia de energía síncrona, lo que se traduce finalmente en un incremento del gasto y que se está repercutiendo a los consumidores. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha visitado la Pontificia Academia Eclesiástica con motivo de los 325 años de su fundación. En su discurso, el Papa ha esbozado los rasgos del sacerdote diplomático pontificio, subrayando que participando en el ministerio del sucesor de Pedro, acoge y cultiva una vocación especial al servicio de la paz, la verdad y la justicia. Entre otras cosas, el pontífice ha destacado la comunión como una característica fundamental del servicio diplomático de la Santa Sede. Asimismo, ha indicado que de todas las reformas que se han hecho en los distintos campos de esta formación académica, la más importante se exige a quienes ingresan en esta comunidad. Es un ejercicio constante de conversión. El obispo de Roma ha insistido en que el sacerdote diplomático papal ha de ser mensajero de paz, incluso cuando las esperanzas de diálogo y reconciliación parecen desvanecerse. El Papa añade que su misión les llama a ser puentes y canales para que la gracia que viene del cielo pueda abrirse paso a través de los pliegues de la historia. A su vez, el diplomático papal, sostiene el Santo Padre, que trabaja en los contextos culturales más diversos y en organizaciones internacionales, está llamado especialmente a dar testimonio de la verdad que es Cristo. El pontífice afirma que ha de llevar su mensaje a la Asamblea de las Naciones, convirtiéndose en signo de su amor por esa parte de la humanidad confiada a su misión como pastor, incluso antes que a la de un diplomático. Reiterando su mensaje al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa León XIV ha remarcado que hoy es urgentemente necesario que las palabras vuelvan a expresar ciertas realidades de manera inequívoca, porque sólo así, afirma el pontífice, se puede reanudar un diálogo auténtico y libre de malentendidos. Finalmente, el sucesor de Pedro ha recordado a los presbíteros que se preparen para llevar a cabo un ministerio singular, que implica no solo proteger el bien de la comunidad católica, sino de toda la humanidad. Y esto, apunta el Papa, les exige ser promotores de todas las formas de justicia que ayuden a reconocer, reconstruir y proteger la imagen de Dios impresa en cada persona. Y por otro lado, el Papa León XIV ha bendecido desde el Palacio Apostólico del Vaticano la primera piedra del Centro Corazón Papa Francisco del Policlínico Gemelli. Se trata de un complejo centrado en la atención cardiovascular que incluye la formación humana y cristiana de quienes trabajan allí y que está dedicado a su predecesor, el Papa Francisco. Está previsto que su construcción finalice dentro de 3 años. Con esta ocasión, el Santo Padre ha indicado que la palabra corazón para este policlínico tiene mucho que decir porque ya está en medio del nombre de la universidad a la que pertenece, la Universidad Católica del Sagrado Corazón. A este respecto ha recordado un detalle histórico. Y el Papa ha explicado que cuando llegó el momento tan esperado de solicitar el reconocimiento del Estado para la nueva universidad, muchos aconsejaron al padre Gemelli que no se la dedicara al Sagrado Corazón, argumentando que ese título resultaría demasiado vocacional.
Pero, como expresa el pontífice, la beata Armida Barelli no tuvo dudas. La universidad debía ser del Sagrado Corazón, porque precisamente al corazón de Cristo se le debía la serie de milagros que habían hecho posible la empresa. De este modo, el Papa León ha manifestado que hoy podemos decir que esa elección, profética en aquel entonces, afirma, sigue siéndolo. Si pensamos que el Papa Francisco quiso que su última encíclica, Dilexit Nos, casi un testamento, ha dicho, estuviera dedicada al amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Y asegurando que el Padre Gemelli sigue acompañando los avances de este centro desde el cielo, el Santo Padre ha bendecido la primera piedra de esta estructura, invocando la intercesión de la Virgen como sede de la sabiduría y salud de los enfermos. Y cambiamos de asunto. La Iglesia en Colombia está celebrando la Semana de Oración por las Vocaciones. Esta iniciativa está promovida por la Conferencia Episcopal de este país y se va a desarrollar hasta el domingo. Se trata de un tiempo dedicado a la oración, la reflexión y la animación pastoral, con el objetivo de fortalecer la cultura vocacional, promover el discernimiento y renovar el compromiso misionero en las comunidades eclesiales de la nación. El lema que enmarca las reflexiones es Jesús llama, forma y envía en comunidad. De esta forma, la Iglesia colombiana invita a redescubrir la vocación como un don gratuito de Dios que se gesta en lo profundo del corazón y se desarrolla en comunidad como camino de plenitud, servicio y santidad. La semana vocacional se abre con la Eucaristía dominical como fuente y culmen de toda vocación. Se desarrolla mediante jornadas temáticas que recorren las distintas etapas de la vida cristiana. En particular, destaca la iniciativa 24 horas con el Señor, que propone la adoración eucarística continua como signo de comunión eclesial y de confianza en la acción del Espíritu Santo. Noticias de la Iglesia en España. El equipo de pastoral de la Conferencia Episcopal Española, constituido con motivo de la visita del Papa León XIV a nuestro país, ha elaborado los materiales de preparación para este acontecimiento histórico. Como explican sus promotores, estos recursos pretenden animar la visita desde los diferentes ámbitos para que el encuentro con el Santo Padre sea una vivencia de fe y de sus frutos. Desde la Conferencia Episcopal afirman que el Papa llega a España como llamada a la esperanza, a la caridad y a la renovación de la fe. Así, estos materiales quieren ayudar a la preparación de la visita en la catequesis, la educación y la cultura. Estos recursos, ya disponibles en la web de la Conferencia Episcopal Española, están dirigidos a familias, jóvenes, sacerdotes, seminaristas, también a asociaciones y cofradías que se insertan dentro de la piedad popular. Los contenidos pueden trabajarse en las parroquias, grupos, en comunidades o en colegios. También con agentes de pastoral y en encuentros diocesanos para ayudar a comprender el sentido eclesial, espiritual y social de esta visita, con una atención especial a los más vulnerables. Les recordamos que toda la información oficial referida al viaje del Papa del 6 al 12 de junio se puede consultar en la web conelpapa.es. Por otra parte, les informamos de que Cáritas Diocesana de Madrid ha presentado su campaña por el empleo a través de su itinerario formativo. Queremos que de las 15 personas que van por curso, 15 encuentren un empleo. Este es el lema. La campaña comenzará el 1 de mayo con el tema Tener un empleo digno empieza aquí. Se ha llevado a cabo en el campus de Cáritas Madrid. El centro, inaugurado en 2021 por el entonces arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, es un espacio de formación cualificada para personas en situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social que son derivadas del Servicio Diocesano de Empleo. Como ha explicado la subdirectora Begoña Arias, el concepto es un acompañamiento integral de la persona, no solo para encontrar un empleo como si fuera un mero servicio asistencial, decía, sino un empleo que dignifique y que rompa las barreras de la temporalidad y la parcialidad. Además, la formación se ofrece acorde a la demanda del mercado laboral y sus exigencias. Información internacional.
En el ámbito internacional les contamos que Ucrania ha convocado al embajador israelí para protestar por el buque Panormitis, de bandera panameña, que transporta 6.200 toneladas de trigo y 19.000 de cebada, presuntamente robados de territorios ocupados por Rusia, y que busca atracar en Haifa. El incidente sigue al del Avinx ruso, que descargó 44.000 toneladas de trigo ucraniano robado en Haifa el 12 de abril, pese a alertas previas de Kiev, una práctica que Haaretz vincula a al menos 4 cargamentos este año vía la flota sombra rusa desde puertos como Kavkaz y Berdiansk. Fuentes ucranianas amenazan con respuestas diplomáticas y jurídicas si Israel permite la descarga, acusando a Tel Aviv de ignorar advertencias y de encogerse de hombros pese a la cooperación previa de Kiev con Irán y el antisemitismo. El ministro ucraniano Andriy Sybiha exige acciones apropiadas y rechaza el comercio ilegal ruso que socava las relaciones bilaterales, mientras Israel responde que actúa conforme a la ley con instituciones independientes. Kiev estima que Rusia ha robado 15 millones de toneladas de grano desde 2022 para financiar la guerra. Cambiamos de asunto. Las autoridades federales de Estados Unidos han avanzado en la investigación del reciente intento de atentado contra el presidente Donald Trump, imputando al sospechoso Cole Thomas Allen por 3 cargos federales graves. El acusado, un californiano de 31 años, fue detenido el sábado en el Hotel Hilton de Washington, llevando un arsenal que incluía una escopeta, pistola semiautomática, cuchillos y un equipo táctico. La Fiscalía ha formalizado los cargos de intento de asesinato del presidente, transporte interestatal de arma de fuego para cometer un delito grave y uso de arma de fuego durante un crimen violento. Estos delitos podrían conllevar una condena de cadena perpetua para Allen, especialmente debido a la naturaleza del intento de magnicidio. Este incidente representa el tercer intento de asesinato frustrado contra Donald Trump en los 2 últimos años. La Casa Blanca y el propio presidente han vinculado el ataque con el discurso del odio proveniente de sectores demócratas, dicen, mientras los servicios de inteligencia trabajan para determinar si hubo planificación a largo plazo o cómplices en la operación. Y seguimos en Estados Unidos. Allí el rey Carlos III de Inglaterra y la reina Camila han iniciado su visita de Estado de 4 días y han sido recibidos por Donald Trump y Melania Trump en la Casa Blanca en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense. La llegada se produce en medio de tensiones diplomáticas por la guerra de Irán, donde Trump ha criticado al primer ministro británico Keir Starmer por no apoyar ataques militares de Estados Unidos y ha elogiado al rey Carlos. Carlos III de Inglaterra, que ha visitado Estados Unidos 19 veces, realiza su primera visita de Estado como monarca desde 2022. La visita busca reforzar la relación especial pese a las sombras, como los archivos Epstein relacionados con el príncipe Andrew. Cambiamos de asunto. El presidente de Irak ha designado oficialmente al empresario Ali Al-Zaidi como nuevo primer ministro del país, encargándole así la formación de un gobierno de unidad tras la inesperada retirada de las candidaturas de Nouri al-Maliki y Mohamed Shia al-Sudani. Esta decisión busca poner fin al vacío de poder en Irak y la inestabilidad política que atraviesa el estado de este país en un momento de alta tensión regional. La elección de Al-Zaidi, en perfil ligado al sector privado, es vista como un intento por estabilizar la economía nacional y moderar las posturas políticas ante las presiones internacionales. Con este nombramiento, el nuevo mandatario deberá enfrentar el reto de pacificar las facciones internas y fortalecer la soberanía iraquí mientras el país se mantiene como un escenario clave en el conflicto que involucra a Estados Unidos, Irán e Israel. Y terminamos la información internacional en Nigeria. Allí cerca de 30 personas han muerto en un ataque reivindicado por el Estado Islámico en el noreste del país. El incidente ocurrió en una zona controlada por yihadistas en estados como Borno o Yobe, donde el grupo Estado Islámico en la provincia de África Occidental perpetró el asalto contra civiles o fuerzas de seguridad. Este suceso se enmarca en la insurgencia persistente de Boko Haram y sus facciones, activa desde
2009 y responsable de miles de muertes y millones de desplazados en la región. Nigeria enfrenta violencia continua por extremistas islámicos en el noreste, con ataques frecuentes contra poblaciones vulnerables, a pesar de los esfuerzos del gobierno y aliados internacionales para combatirlo. Información nacional. Ya en nuestro país les contamos que el Pleno del Congreso debatirá y votará hoy a partir de las 3 de la tarde el decreto ley que incluye la prórroga automática de los alquileres que vencen en 2026 y 2027, una norma propuesta por Sumar y que no parece contar con apoyos suficientes para salir adelante después de que el Partido Popular, Vox y Juntos por Cataluña, que combinados suman mayoría absoluta, hayan expresado su rechazo previo a la votación. Este Real Decreto Ley, que contiene la prórroga de alquileres de vivienda habitual, obligando a los propietarios a extender los contratos, está en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el BOE el 20 de marzo. Desde entonces, los ministros y diputados de Sumar han hecho un llamamiento a los inquilinos para que pidieran desde ese momento la prórroga automática de sus alquileres. Sin embargo, al ser un decreto ley, la Constitución recoge que debe ser aprobado por el Congreso de los Diputados tras someterse a una votación en los 30 días siguientes para su convalidación o derogación, una votación que tiene lugar, como les decíamos, hoy. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha instado al Partido Socialista a dar a Juntos por Cataluña el IVA franquiciado a los autónomos y bonificaciones a caseros a cambio de que los independentistas apoyen el decreto. Sin embargo, el Partido Popular, Vox y Juntos por Cataluña han declarado desde hace semanas que votarán en contra del texto, afirmando que las medidas que plantea Sumar no funcionan para paliar la crisis de vivienda e incluso contribuyen a empeorar el panorama. Cambiamos de asunto. El paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo. Esto supone un 9,3% más que en el trimestre anterior y es la mayor subida desde el año 2013. Por otra parte, la ocupación se redujo en 170.300 personas, una pérdida de empleo que se ha concentrado principalmente en el sector privado, donde se han destruido 191.400 puestos de trabajo. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. A finales de marzo, el número total de parados se situaba en más de 2.708.000 personas. Tras este repunte, la tasa de desempleo escaló 9 décimas, hasta el 10,83%, volviendo a los 2 dígitos después de cerrar 2025 en el 9,9%. La destrucción de empleo registrada en el primer trimestre del año se ha concentrado principalmente en el sector privado, frente a un repunte en el sector público que supera ya los 3.660.000 funcionarios, logrando así un nuevo máximo histórico. Disminuye también un 2,1% el número de autónomos. El sector más castigado ha sido el de los servicios, seguido de industria y agricultura. El desempleo en general ha aumentado en todos los sectores económicos del país, a excepción de la construcción. También ha subido el paro entre los parados de larga duración y en el colectivo de los que buscan su primer empleo. Y el Gobierno no tiene previsto presentar de momento los presupuestos generales del Estado. Así lo confirmó ayer el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmando que no habrá proyecto de presupuestos hasta que el escenario geopolítico global se estabilice. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes, Félix Bolaños, se ha pronunciado en la misma línea, afirmando que el motivo por el que el Gobierno no presenta los presupuestos es la inestabilidad que está causando la guerra de Irán. Hay que tener en cuenta que el Gobierno tiene la obligación constitucional de presentar un proyecto de presupuestos generales antes del último trimestre de cada año. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no los presentó en septiembre de 2023 ni en septiembre del 24 y tampoco los presentó en septiembre del año pasado. Prometió hacerlo en el primer trimestre de este 2026 y, sin embargo, ya se acerca el quinto mes del año. Ahora, desde Moncloa
afirman que presentarán los presupuestos esta legislatura sin dar ya ninguna fecha límite. Detrás de los motivos esgrimidos por los ministros podría haber un problema de falta de apoyos por parte de los socios de gobierno, sin los cuales no saldría adelante ningún proyecto. Hasta entonces, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez continuará gobernando sin presupuestos generales del Estado. Información deportiva. En deportes hoy les contamos que el exjugador y exentrenador Moncho Monsalve, una de las grandes figuras históricas del baloncesto español y miembro del Hall of Fame de la Federación Española de Baloncesto desde el año 2024, ha fallecido hoy a los 81 años de edad, según informó la propia federación, que ha trasladado ya sus condolencias a familiares y amigos. Nacido en Medina del Campo en 1945, Monsalve fue uno de los primeros grandes pivots del baloncesto español y desarrolló una destacada etapa como jugador en el Real Madrid, donde conquistó 3 ligas, 3 copas y 3 copas de Europa. Además, vistió la camiseta de la selección española en 61 ocasiones y disputó los europeos en Polonia del 63, en URSS del 65 y Finlandia del 67, así como el Mundial de Chile en el año 66 y los Juegos Mediterráneos en 1963 y 67. Ya como entrenador dirigió a varios equipos del baloncesto español como Barcelona, el Club de Baloncesto Zaragoza, el de Murcia, el OAR Ferrol o el Eximesa Granada, además del Cantabria Lobos. Desarrolló una amplia trayectoria internacional al frente de las selecciones de Marruecos, República Dominicana y Brasil. Con esta última logró el oro y en el Torneo de las Américas. Descanse en paz. Les contamos también que esta noche se disputa el partido de ida de la primera semifinal de la Champions League, en la que se enfrentarán el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich alemán en el Parque de los Príncipes a partir de las 9 de la noche. Y ya mañana el Atlético de Madrid recibirá al Arsenal inglés en el Metropolitano para el partido de ida de la segunda semifinal, también a partir de las 9. Noticias autonómicas. Hoy nos vamos hasta Baleares. Allí el paro acumula 2 trimestres consecutivos de ascensos. Nos va a ampliar esta y otras noticias nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. El paro subió en 39.800 personas en Baleares durante el primer trimestre hasta los 91.800 desempleados, según los datos de la encuesta de población activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Con la subida del primer trimestre se acumulan ya 2 trimestres consecutivos de ascensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en el 13,79%. Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie, el paro ha subido en el primer trimestre en todas las ocasiones. En el primer trimestre se destruyeron en Baleares 40.800 puestos de trabajo, un 6,6% respecto al trimestre anterior, llevando el total de ocupados a 573.800 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros. En otro orden de cosas, el debate sobre el modelo de gestión de los aeropuertos de Baleares ha elevado el tono político en el Parlamento insular en el día de la previsible aprobación de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria. Los grupos del Partido Popular y de Més por Mallorca han coincidido en dirigir duras críticas a AENA, a la que acusan de priorizar intereses económicos frente a las necesidades del archipiélago, mientras que el Partido Socialista de las Islas Baleares, PSOE, se ha desmarcado del bloque mayoritario y ha dejado entrever su abstención. El portavoz de Més por Mallorca, Lluís Apesteguía, ha arremetido con especial dureza contra la empresa y su presidente, a quienes ha acusado de complicar la vida de los residentes con el objetivo de maximizar beneficios. En su intervención, el ecosoberanista nacional socialista ha denunciado un modelo que, a su juicio, responde a una lógica centralista y privada
en la que Baleares es tratada de forma colonial para generar rendimientos que acaban en manos de los accionistas. En la misma línea se ha pronunciado el PP. La portavoz adjunta del grupo parlamentario, Marga Durán, ha criticado la lógica expansiva de AENA, a la que reprocha seguir incrementando el número de pasajeros año tras año, mientras el gobierno de las islas impulsa políticas de contención turística. La proposición de ley, una vez aprobada en el Parlamento Balear, deberá ser remitida al Congreso para su tramitación, donde se dirimirá su encaje definitivo en el marco competencial estatal. Y la tercera semana de huelga del sector médico arranca con fuerza en las islas. Cuéntanos, Pedro. En este segundo bloque destacamos que la tercera semana de huelga médica de este año ha comenzado en las islas en un contexto de negociaciones todavía varadas sobre el estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. Las movilizaciones previstas se iniciaron con concentraciones a las puertas de los principales hospitales del archipiélago. Las protestas han tenido lugar en los hospitales de Son Espases, Son Lletja, Manacor, Inca y Mateu Erfila. En cambio, los profesionales de Can Misses se sumarán directamente a la manifestación prevista para mañana miércoles. Y cambiando de tercio, el gobierno de las Islas Baleares está implantando la historia clínica electrónica compartida para los usuarios de residencias públicas y privadas, de manera que la información clínica registrada será accesible tanto para el personal del servicio de salud como para los profesionales de los centros residenciales. La iniciativa ha sido presentada en la residencia de Esbrull, dependiente del Consell Insular de Formentera, y que es uno de los centros piloto donde se está implantando el proyecto. Y la noticia para recordar, el Consejo Social de la Universidad de las Islas Baleares ha llevado a cabo una encuesta para conocer la percepción, hábitos y expectativas del alumnado de la Universidad de las Islas. Esta iniciativa responde al objetivo del Consejo Social de contribuir a mejorar la calidad de la oferta actual y al mismo tiempo establecer un perfil de su alumnado para ajustarse a sus necesidades. Del mismo se desprende que el alumnado universitario de Baleares vive con sus padres, estudia la carrera que le motiva, utiliza la inteligencia artificial para despejar dudas y se ve trabajando como funcionario. Utiliza más el castellano en el ámbito privado y existe un equilibrio lingüístico en el académico. La mayor parte del alumnado acude al campus en coche o en metro. En vehículo compartido solo acude el 9,6%. El 21,5% vive en un piso compartido y solo el 8,2% vive solo. Les preocupa el coste de la vida y el acceso a la vivienda y hace poco uso de las instalaciones deportivas y el laboratorio. La mayoría valora positivamente a la Universidad de las Islas. El 54% repetiría en esta universidad. 4 de cada 10 practica deporte, la música es el principal tema de interés y valoran los idiomas y la experiencia como factores clave para acceder a un buen trabajo. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Muchas gracias a ti, Pedro, como siempre, por toda tu información. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde se formarán tormentas en las mismas zonas que ayer, extendiéndose hacia el oeste y el sur peninsular. En el archipiélago canario se esperan chubascos. En el resto, los cielos estarán más despejados y sin precipitaciones. Seguiremos con calima en gran parte del país, por lo que allá donde llueva lo hará en forma de barro. El viento soplará con fuerza, especialmente en las zonas donde haya tormentas, y el mar estará alterado en Canarias, en la costa gallega y en la Cantábrica. Las temperaturas mínimas serán muy parecidas a las de ayer. Mañana, miércoles, esperamos una jornada de tormentas en la mayor parte de la península, probablemente fuertes, que también podrían extenderse a los archipiélagos. En el caso de Canarias, será con precipitaciones débiles. Seguiremos con calima, así que de nuevo, donde llueva será con barro. El viento soplará con fuerza, especialmente en las zonas donde se formen tormentas, y la mar estará alterada una vez más en Canarias, en la costa gallega y en la Cantábrica, con olas de entre 1 y 3 metros. En cuanto a los termómetros, las temperaturas mínimas subirán, mientras que las máximas bajarán.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Marta Troyano y en los micrófonos Rocío García y Paloma Méndez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.